radiation monitor close. Hola a todos. Creo que así es como se imaginan las consecuencias de algún accidente nuclear, o en general cuando se habla de radiación. Pero, ¿qué se hace realmente en caso de accidentes nucleares? ¿Y cómo comportarse al entrar en contacto con sustancias radiactivas? Bueno, vamos a averiguarlo. Últimamente, al mencionar la radiación, muchas personas sienten ansiedad y de inmediato recuerdan el accidente de Chernóbil. ¿Qué? Pero no siempre fue así. Por ejemplo, hace 100 años, la gente se aplicaba con gusto en la piel ungüentos radiactivos, si también tomaban pastillas radiactivas, esperando tal vez obtener alguna superhabilidad o mejorar su salud en general. Pero, ¿qué es realmente la radiación y cómo puede ser peligrosa? Para esto, creo que primero debemos recurrir a la historia. Este término apareció por primera vez a finales del siglo XIX, después de los experimentos de Becquerel con mineral de uranio, cuando al almacenar en una caja cerrada placas fotosensibles, estas se expusieron por alguna razón junto con los trozos de mineral de uranio que estaban cerca. Después del descubrimiento de Becquerel, quienes lograron medir cuantitativamente por primera vez esos rayos radiactivos fueron los esposos Curie, utilizando el primer radiómetro del mundo inventado por Pierre Curie, o en otras palabras, el primer detector de radiación. Con este aparato, Marie Curie logró encontrar en el mineral de uranio un nuevo elemento químico, nunca antes visto, elemento, el radio, que emitía miles de veces más radiación que el mineral de uranio común. Por este descubrimiento, se le otorgó el Premio Nobel de Química en 1911. Es interesante que en ese tiempo nadie sospechaba realmente cómo la radiación podía dañar a las personas e incluso dejar quemaduras en la piel. Debido a esta ignorancia, la gente comenzó simplemente a ganar dinero con el recién descubierto radio, así como con otras sustancias radiactivas. Desde los años 20 del siglo XX y hasta los 50, se podían encontrar a la venta cremas para manos con radio, pasta de dientes, con torio, joyería de uranio y vajilla, así como muchos otros productos radiactivos dudosos. La prohibición de estos productos comenzó solo después de numerosas quejas y casos trágicos que ocurrieron tras su uso, pero en realidad, en cantidades menores, la radiación nos rodea prácticamente en todas partes, ya que todos los objetos que nos rodean emiten un poco de radiación, es decir, emiten una pequeña cantidad de radiación que además nos llega todos los días desde el espacio. Pero, ¿qué son realmente estos rayos radiactivos? ¿Y cómo se pueden medir cuantitativamente? Para ello, me dirigí al Servicio Estatal de Control Radiactivo, donde se podrá estudiar esta cuestión más exhaustiva, como creo que aún recuerdan de la escuela. La radiación se divide en tres tipos principales. Son las partículas alfa y beta, así como la radiación gamma. Comencemos tal vez con las partículas alfa. Existe un metal llamado americio, que prácticamente no se encuentra en la naturaleza. En cantidades significativas, solo se puede obtener en reactores nucleares. Por lo tanto, su precio es 30 veces mayor que el del oro. Sin embargo, a diferencia de su preciado pariente, el núcleo del átomo de americio es 2,5 veces más grande que el del oro, lo que lo hace más inestable. En otras palabras, el americio tiene un núcleo tan grande que comienza a desmoronarse bajo su propio peso, por lo que constantemente se desprenden pedazos que representan el núcleo de un átomo de helio, 2 protones y 2 neutrones, que en conjunto forman un flujo de partículas alfa. Visualmente, por supuesto, esto no se observa de ninguna manera, y al mirar una fuente radiactiva de control con americio, no se ven partículas, claro, ya que su tamaño es 1000 billones de veces más pequeño que una célula humana. Aquí solo se necesita un dispositivo especial con un detector extremadamente sensible, hecho de un material cristalino plástico cubierto con sulfuro de zinc. Cuando las partículas alfa impactan en el detector del dispositivo, se registra una señal eléctrica, que luego es convertida por un circuito electrónico en lecturas en la pantalla. Como se puede ver, de esta fuente sale alrededor de 30 partículas alfa por segundo, que se muestran como la cantidad de desintegraciones por segundo. ¿Pero es peligroso esto? En realidad, si no se ingiere esta fuente y no se lleva pegada a la piel, todo debería estar bien. La cuestión es que, desde el punto de vista físico, las partículas alfa son bastante grandes y se mueven a una velocidad no muy alta, alrededor del 5% de la velocidad de la luz, por lo que chocan bastante fácilmente con cualquier molécula que encuentren en su camino. Por ejemplo, con el nitrógeno del aire, después de lo cual pierden toda su energía. Debido a esto, todo el flujo de partículas alfa puede quedar atrapado en una hoja de papel común. Esto se puede comprobar fácilmente en este experimento. Cuando colocamos una hoja de papel sobre la fuente de americio, el dispositivo dejó de registrar alguna lectura de partículas alfa. Pero en realidad no es tan simple.
Si, por ejemplo, frotamos el mismo americio en papel de lija, se formará en el aire una nube de partículas radiactivas que podemos inhalar fácilmente en nuestros pulmones. Debido a esto, un potente flujo de partículas alfa puede fácilmente dañar el ADN de las células en los alvéolos de nuestros pulmones, lo que no es agradable. Todo esto se debe al tamaño de las partículas alfa, que les permite colisionar fácilmente con otros átomos y quitarles electrones. Este proceso también se llama ionización. Este proceso se observa claramente cuando una partícula alfa atraviesa una capa de vapores de etanol en la cámara de Wilson, dejando tras de sí una gruesa estela de alcohol condensado, aunque no muy larga. Por ejemplo, si una partícula alfa en vuelo colisiona con un átomo de nitrógeno en una molécula de ADN, puede dañar gran parte del código genético en una célula humana, lo que podría llevar a su muerte. Por eso, respirar polvo radiactivo es extremadamente peligroso. Pero, ¿cómo se detecta ese polvo? Para ello, en diferentes países operan varias estaciones especiales que filtran el aire diariamente a través de estos filtros de fibra de vidrio. Cada día, el filtro usado se lleva al laboratorio y se coloca en un cilindro de plástico especial para mantener la geometría del objeto de medición. Después, esta cápsula con el filtro se coloca en un espectrómetro gamma especial que determina si hay partículas radiactivas en el filtro, y generalmente esta medición toma un día. Después de eso, se puede ver en el monitor un gráfico de las energías que surgen como resultado de la cadena de descomposición de un elemento radiactivo. Con este gráfico, se puede determinar fácilmente si hay un exceso de partículas radiactivas en el aire o no. Con la ayuda de dicho filtro, por ejemplo, en el año 2011, se detectaron pequeñas excedencias del fondo, tras el accidente en la central nuclear de Fukushima, debido a partículas que llegaron desde el otro extremo del mundo de polvo radiactivo, pero en realidad, el exceso de actividad fue tan insignificante que solo se pudo detectar con equipos extremadamente sensibles, por lo que no representó un peligro para las personas comunes. Además, en el techo del control de radiación también hay un detector de radiación, que mide constantemente el fondo general, así que si hay algún exceso, lo detectará de inmediato. Además de las partículas alfa, también existen las llamadas partículas beta, es decir, electrones que se mueven rápidamente, y que también se forman durante la descomposición de algunas sustancias radiactivas. Por ejemplo, tomemos una fuente de control con tal metal como el estroncio, o más precisamente su isótopo inestable estroncio 90, que también se forma durante la descomposición del uranio en los reactores nucleares. La configuración de protones y neutrones en el núcleo de este isótopo es tal que un neutrón constantemente quiere convertirse en un protón, emitiendo un electrón de alta velocidad o una partícula beta, así como formando un antineutrino, después de lo cual se convierte en el inestable itrio 90, que nuevamente emite una partícula beta y finalmente se convierte en el estable circonio 90. Como resultado de esta fuente de control con estroncio 90, se pueden emitir cada segundo trillones de electrones de alta velocidad, que al igual que las partículas alfa no se pueden detectar visualmente, pero se pueden detectar fácilmente con el mismo detector que usamos para detectar la radiación alfa, con cristal plástico. Al igual que con las partículas alfa, el detector solo muestra la cantidad de desintegraciones por minuto. ¿Cuántas partículas beta impactaron y causaron un cambio eléctrico? Señal. En sieverts o rayos X, la radiación alfa, como la beta, no se mide. Las partículas beta también se pueden observar en la cámara de niebla de Wilson, es decir, en esa cámara con vapores de etanol sobresaturados. Al presionar el botón, se introduce una fuente de estroncio en la cámara, lo que hace que en el fondo negro aparezcan instantáneamente cientos de trazas de electrones rápidos, que dejan su fino rastro de alcohol condensado. Aquí ya se nota la diferencia en la penetración de las partículas beta. De una fuente alfa con americio, las trazas son mucho más cortas, ya que esta radiación tiene una menor capacidad de penetración. A diferencia de las partículas alfa, las partículas beta, debido a su menor tamaño, pueden penetrar mucho más profundamente en el interior del cuerpo humano. Sin embargo, debido a su baja masa y energía, no causan mucho daño, a menos por supuesto que uno no se acerque demasiado a una fuente de control de este tipo y la lama, ya que el flujo de partículas beta queda completamente atrapado en mínimo 900 en una capa de aluminio de 1 milímetro. Pero aún así, al interactuar con átomos pesados, las partículas beta pueden formar lo que se llama radiación de frenado, radiación. Por ejemplo, si se cubre dicha fuente con algún objeto metálico, en teoría, todos los indicadores deberían estar en cero. Sin embargo, aún así, se podrán leer algunas lecturas de partículas beta en la pantalla. Lo más probable es que esto sucedió debido a que los electrones, que se mueven rápidamente, y el estroncio, chocaron con los átomos del metal, formando la llamada radiación de frenado, radiación de rayos X, que el dispositivo detectó como radiación beta, o incluso como cuantos gamma. Pero, ¿qué son exactamente estos cuantos gamma?
Si observamos, por ejemplo, todo el espectro electromagnético, podemos ver que la radiación gamma se encuentra al final de este espectro, lo que indica que es la radiación más poderosa en la naturaleza. En otras palabras, no es más que energía pura en forma de ondas, que pueden penetrar bastante profundamente a través de diversos materiales. Los cuantos gamma se forman dentro de los núcleos de elementos inestables, después de que, por ejemplo, hayan emitido una partícula alfa, un electrón beta, o se hayan dividido bajo la influencia de neutrones. Esta radiación, en esencia, es un exceso de energía que se libera cuando el núcleo del átomo pasa de un estado inestable, UI, a uno estable. Desde el punto de vista químico, se puede hacer una analogía aquí. Por ejemplo, si se quema una sustancia como el dicromato de amonio, esta sustancia químicamente inestable comenzará a descomponerse en sustancias más estables, como el óxido de cromo, agua y nitrógeno. Ito también. En este proceso se liberará energía, pero no en forma de rayos gamma, sino en forma de calor. Sin embargo, a diferencia de la energía térmica común, los cuantos gamma que se forman durante la desintegración radiactiva no los sentimos y no entendemos hasta qué punto se propagan y cómo protegernos de ellos. Por ejemplo, para bloquear completamente el flujo de radiación gamma de esta fuente de control con el isótopo, cesio-137 no es suficiente, ni siquiera una capa de plomo de 2 centímetros, de la cual está hecha esta envoltura. Por lo tanto, la radiación gamma es la más peligrosa en términos de su capacidad de penetración, y para detenerla se necesitan materiales extremadamente densos. Por ejemplo, cuando filmé la obtención de tecnecio en el hospital, la jeringa con el preparado radiactivo se colocaba en una cápsula de tungsteno, uno de los metales más densos de la Tierra, para proteger al personal del potente flujo gamma. También, el vidrio grueso con adición de plomo protege bien contra la radiación gamma, ya que cuanto más denso es el material, mejor protege los rayos gamma. La única ventaja de la radiación gamma es que es electromagnética, es decir, posee un cierto espectro, lo que permite su uso en investigaciones científicas y aplicadas. Por lo tanto, con un espectrómetro gamma especial, se puede determinar la composición exacta de todas las sustancias radiactivas en la muestra analizada. Por ejemplo, para determinar la composición de una fuente radiactiva, se puede utilizar un dosímetro bastante caro, pero preciso, con un detector de semiconductores de germanio de alta pureza. Para quienes no lo sepan, el germanio es un elemento químico que parece un metal, pero posee propiedades físicas inusuales. Al acercar cualquier fuente de gamma a dicho dosímetro, se puede ver inmediatamente la aparición de un gráfico y picos de las energías emitidas por este isótopo. Además, este aparato permite determinar con precisión el isótopo radiactivo estudiado en solo unos segundos, y tanto para que luego se pueda decidir cómo es mejor desecharlo. Por ejemplo, el espectro del radio 226 y el del conocido cesio-137, que también se forma como resultado de la descomposición del uranio en los reactores nucleares. El detector de germanio genera pocas interferencias en la señal. Los picos obtenidos son muy claros, lo que facilita la identificación, permitiendo a los trabajadores limpiar el área contaminada más fácilmente y entender qué medidas de protección son mejores de usar. Lamentablemente, estos dispositivos con detectores de germanio no son nada baratos. Uno de estos, por ejemplo, cuesta alrededor de 150.000 euros. Por eso, a menudo se utilizan para identificar la fuente de contaminación dosímetros más económicos, con un cristal de centelleo de yoduro de sodio. Uno de estos cuesta solo 15.000 euros. Dentro de tal aparato se encuentra un detector de centelleo especial, que convierte los cuantos gamma que entran en él en una señal eléctrica. Normalmente, como centellador, se utiliza un cristal de yoduro de sodio activado con talio, por ejemplo, como este, solo que es un poco más pequeño. Si se ilumina con una linterna ultravioleta, brillará. Es decir, convertirá la radiación ultravioleta en visible. También reaccionará al recibir radiación más energética, por ejemplo, cuantos gamma, y los convertirá en luz visible. Por ejemplo, si se acerca una fuente de control con emeris a tal cristal y se apaga la luz, se puede ver un resplandor muy débil en la cámara, con una exposición prolongada, debido a que la potente radiación gamma, después de pasar a través del cristal de yoduro de sodio, se convierte en luz visible. Por supuesto, esto solo ocurre con un flujo suficientemente fuerte de radiación radioactiva. Con dosis pequeñas, este efecto no es visible. Es por eso que en muchos detectores de radiación, se coloca un fotomultiplicador especial junto al cristal, que amplifica esos destellos de luz, y los convierte en una señal eléctrica. Luego, el programa de dicho dispositivo puede mostrar el nivel de radiación en sí, y también, con una radiación bastante fuerte, determinar qué sustancia emite este fuerte flujo de gamma cuantos. Sin embargo, para investigar muestras con un bajo nivel de radiación,
Para determinar la contaminación en alimentos o suelo, se utiliza un dispositivo mucho más sensible y costoso para determinar el nivel de radiación. En otro laboratorio, para determinar el espectro de muestras poco activas, se utiliza un espectrómetro gamma ultrasensible con un detector de germanio, que además se enfría con nitrógeno líquido, para que las lecturas sean lo más precisas posible. Un dispositivo de este tipo, por ejemplo, puede costar alrededor de 100.000 euros. En este espectrómetro gamma se puede colocar cualquier objeto, por ejemplo, un frasco con tierra, y determinar si este material está contaminado con diferentes radionúclidos y qué isótopos pueden encontrarse en él. De esta manera, se puede averiguar de dónde pudieron llegar a la tierra o a los alimentos, ciertas sustancias radiactivas, y luego decidir cómo eliminar la contaminación. El espectrómetro está ubicado en una gran caseta de plomo y está revestido con cobre y plástico. Todas estas capas de metales bloquean por completo todo el fondo radiactivo natural externo, para lecturas precisas. El proceso de medición no es rápido y toma alrededor de un día. Luego se obtiene un gráfico de energías y, a partir de los picos, determinar qué isótopo está presente en la muestra y si, por ejemplo, los alimentos están contaminados con sustancias radiactivas. Y para la gente común, existen dosímetros domésticos simples y más económicos. Por ejemplo, aquí está mi viejo y confiable Radioscan, que utiliza un sensor de seguimiento para detectar cualquier tipo de radiación. También existen dosímetros más económicos con contadores Geiger-Müller, pero no son tan precisos. Pero aún así, es mejor tener al menos uno de estos que no tener ninguno. Para usuarios más avanzados, también hay dosímetros más nuevos, con un cristal de centelleo de yoduro de cesio. Incluso pueden mostrar el espectro gamma del isótopo estudiado. Sí, con las fuentes de control o las áreas locales de contaminación todo es sencillo, ya que para medirlas basta con un solo dispositivo, ya que medir la contaminación puntual no es tan complicado. Pero para identificar esas áreas de contaminación radiactiva, por ejemplo, en un territorio grande, es necesario utilizar un equipo aún más costoso e inusual. Para tales fines, se utiliza un detector simplemente gigantesco y extremadamente sensible con dos enormes cristales de yoduro de sodio. Un dispositivo así también cuesta más de 100.000 euros. Normalmente este dispositivo se coloca en un vehículo y se utiliza para examinar el área, en busca de contaminación radiactiva. Debido a la presencia de cristales sensibles, tal detector detecta un aumento en el fondo desde una gran distancia y de manera extremadamente rápida. Usaron tales detectores después del accidente en Fukushima, creando en helicóptero mapas de contaminación radiactiva. Con este detector, puede crear un mapa de los niveles de radiación y estos datos entregar a los liquidadores. Sin embargo, a pesar de todas las mediciones y precauciones, por ejemplo, en caso de un gran accidente nuclear, en el aire y en el suelo puede haber una mezcla de varios isótopos radiactivos, y solo se podrá escapar de ellos, llevando consigo un gran trozo de plomo o vistiéndose completamente con un traje espacial de plomo. Por lo tanto, la única manera de protegerse en caso de un accidente nuclear o algún incidente es simplemente mantener la distancia, es decir, evacuar o, si eso no es posible, esconderse bajo tierra. Esto es especialmente relevante en los primeros 2 o 3 días después del incidente, mientras no se desintegren los isótopos de vida más corta y, por lo tanto, los más radiactivos. Después de esto, el nivel de radiación debería disminuir significativamente. Después de esto, ya se puede salir a la calle. Sin embargo, es mejor usar una máscara y ropa hermética para proteger los pulmones de la entrada de polvo radiactivo, así como otras partes del cuerpo de las partículas radiactivas. Pero en realidad, para las personas que viven lejos de tales centrales nucleares, usar máscaras en la calle no tiene sentido, ya que su efectividad a decenas de kilómetros del epicentro no será mucha. Se puede conocer sobre un posible accidente o aumento del nivel de radiación a través de las estaciones de monitoreo, que ahora se encuentran en muchos países. Bueno, ahora creo que saben a qué se dedican los servicios de monitoreo radioactivo cuando detectan alguna contaminación radioactiva grave. Y para aquellos a quienes les gustó este video, como siempre, no olviden darle un like y suscribirse al canal para descubrir muchas cosas nuevas e interesantes.